El dinero impulsa la guerra en Ucrania. Rusia lo sabe muy bien. Por eso ha hecho grandes esfuerzos para construir una flota fantasma que mantiene el flujo de dinero del petróleo entrando al país. Aunque Occidente sanciona a Rusia, hay un dinero inesperado que Rusia desea pero no puede conseguir. Los activos rusos congelados que están siendo retenidos por los países que han sancionado a Rusia. En este momento, esos activos están en el limbo. No se los están devolviendo a Rusia, pero quienes los tienen tampoco se han comprometido a entregárselos a Ucrania. Ahora, esos activos podrían cambiar la guerra en Ucrania para siempre. Alemania arruinará a Rusia de forma irreversible por el dinero que Rusia cree que le deben devolver. El 17 de septiembre, Bloomberg informó sobre el impulso para ampliar el uso de activos congelados. Este cambio de impulso es resultado de la creciente presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver la compleja situación financiera que gira en torno a la guerra en Ucrania. Específicamente, Trump ha pedido que se detengan todas las compras de petróleo ruso realizadas por la OTAN y los países de la Unión Europea o la Unión Europea. Europa podría no considerar entregar activos rusos congelados a Ucrania solo para ganar tiempo e implementar el boicot petrolero que Trump quiere por más tiempo. En este momento, Bloomberg dice que el Grupo de los 7, o G7, está analizando detenidamente varias formas en que pueden usar los activos congelados para beneficiar a Ucrania. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, busca cómo hacer utilizables esos activos, como dijo en un discurso en septiembre. Debemos crear urgentemente una nueva forma de financiar el esfuerzo bélico de Ucrania. Sobre la base de los activos rusos inmovilizados, dijo Ursula von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la Unión Europea. Podemos usar los saldos en efectivo de estos activos rusos para dar a Ucrania un préstamo de reparaciones. Es solo una idea. Pero una de las naciones más influyentes de la Unión Europea puede tener otras ideas. Bloomberg afirma que Alemania es ahora uno de los países de la Unión Europea que impulsa usar los activos congelados para ayudar a Ucrania. Esto es un cambio enorme, ya que anteriormente Alemania había sido cautelosa de hacer cualquier cosa con esos activos debido a su posición como uno de los centros financieros más importantes de Europa. Ahora, Bloomberg afirma que personas que han hablado con el medio bajo condición de anonimato dicen que Alemania quiere maximizar el rendimiento de esos fondos congelados. El cambio de Berlín se da en medio de preocupaciones de que, si el apoyo de Estados Unidos bajo Trump disminuye, la carga de respaldar a Ucrania recaería fuertemente sobre la economía más grande de Europa. Esto podría impulsar más a la extrema derecha en Alemania, dice Bloomberg. Pero advierte algo. Aunque Alemania está considerando tantas opciones como sea posible para un mejor uso de los activos rusos congelados, lo único que no van a hacer es confiscar esos activos y entregarlos directamente a Ucrania. La confiscación es lo que Estados Unidos, junto con varios países de Europa del Este, está impulsando, informa Bloomberg. Así que si la confiscación está descartada, hay que hacerse la pregunta, ¿cómo se vería realmente el uso máximo de los fondos congelados? Ya circulan algunas ideas, informó Político, el 12 de septiembre. Una de esas ideas proviene de la Comisión Europea, que dice que una opción potencial sería reemplazar los activos congelados que actualmente posee la Unión Europea, con bonos respaldados por la propia Unión Europea. Esos bonos funcionarían esencialmente como pagarés para Rusia. Los bonos permitirían que la Unión Europea entregue a Ucrania el dinero ruso congelado, proporcionando a ese país fondos para adquirir armas occidentales y fortalecer su industria armamentista nacional. Sin embargo, los bonos también funcionarían como una garantía de la Unión Europea para Rusia de que eventualmente recuperará el dinero. Eso solo pasaría si Putin termina la guerra, deja de atacar la soberanía de Ucrania y adopta una postura más moderada en Rusia. Político afirma que la propuesta generó entusiasmo cauteloso en la Unión Europea. Específicamente, dice el medio, la idea se está considerando ya que es probable que Ucrania enfrente un déficit presupuestario, estimado de 8.000 millones de euros en 2026. Son casi 86.000 millones de dólares de déficit que la Unión Europea podría evitar si libera algunos activos rusos congelados. Actualmente, los activos están siendo retenidos por un proveedor de infraestructura del mercado financiero llamado Euroclear. Según Euroclear, los activos vencidos deben transferirse a una cuenta de depósito en el Banco Central Europeo, según Político. Esos activos generan intereses. La Unión Europea ha estado usando esos intereses para pagar el saldo de un préstamo de 53.000 millones de dólares que se le ha otorgado a Ucrania. El problema es que este préstamo pronto se habrá pagado por completo, lo que significa que el G7 que proporcionó el préstamo tiene que decidir qué hacer a continuación. Crear un mecanismo de préstamo similar es una opción, pero como dice Político, Ucrania se está quedando sin dinero. La Comisión propuso emplear esos depósitos en el Banco Central Europeo para un préstamo de reparaciones que apoye al país devastado por la guerra en los próximos años. Aquí el detalle. Ucrania pagaría este préstamo solo después de que Rusia compense los daños causados al país.
Esto equivaldría a un pequeño truco ingenioso por parte de la Unión Europea en el G7. En febrero, la reconstrucción de Ucrania se estimó en 524 mil millones de dólares y probablemente ha aumentado. Que Rusia pague reparaciones sería que cubra el préstamo que permitiría a Ucrania usar más activos rusos congelados. La idea es un duro golpe para Putin. Más adelante en el video veremos la postura de Rusia sobre los activos congelados. Aún así, esta es solo una idea que no ha recibido aprobación y que todavía se está considerando junto con otras. Mientras la Unión Europea decide qué hacer con los miles de millones de dólares rusos congelados, como es habitual, deberán dialogar mucho antes de actuar. Bloomberg dice eso. El tema de los activos se tratará en una reunión de ministros de finanzas de la Unión Europea en Copenhague, prevista para septiembre y octubre. Funcionarios anónimos dijeron a Bloomberg que lo ideal sería alcanzar un acuerdo sobre una idea antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea el 23 de octubre. Todo esto nos lleva de vuelta a Alemania. Ha surgido como un claro defensor de idear una nueva forma de utilizar los activos rusos congelados. Pravda señala que aquí hay cierto interés propio en juego. El cambio de Berlín responde a temores de que, si Estados Unidos reduce su apoyo bajo Trump, Alemania tendría que sostener a Ucrania económicamente. Es la más grande de Europa y podría aumentar el apoyo a partidos de extrema derecha alemanes, según el medio. Si bien el cambio político podría ser preocupante para algunos, lo que preocupa mucho más a Alemania es la posibilidad de tener que enviar aún más ayuda militar hasta Ucrania con sus propios recursos. Esto no significa que Alemania no haya sido generosa. Informes recientes indican que la ayuda del país suma 875 mil millones de dólares hasta septiembre de 2025. De los 875 mil millones de dólares, más de 30 mil millones son ayuda militar. El resto son donaciones humanitarias y otras formas no militares. Estas donaciones colocan a Alemania en segundo lugar, detrás de Estados Unidos. El reto para Alemania es que sin el apoyo financiero de Estados Unidos perdería a un donante. Eso le ha dado a Ucrania alrededor de 135 mil millones de dólares, según el rastreador de ayuda financiera para la guerra en Ucrania del Instituto Kiel. Alguien deberá cubrir el vacío financiero si Estados Unidos deja de enviar ayuda. Alemania no quiere asumir la mayor parte del costo. Entonces, si ahora Alemania está presionando para que los activos congelados se utilicen de manera más efectiva, después de un largo periodo de reticencia, hay que preguntarse cuánta influencia tendrá Alemania en esta decisión. En cuanto a los activos rusos retenidos, Alemania, como país individual, posee una cantidad bastante pequeña del total de los activos congelados. En mayo de 2024, Reuters reportó que Alemania tiene activos rusos por unos 42 mil millones de dólares. La cifra incluye activos de empresas e individuos sancionados por Occidente. Aunque es mucho dinero, equivale a menos del 2% de los más de 300 mil millones de dólares en activos rusos congelados mundialmente. Pero aquí está el detalle. Aunque Alemania, como país individual, posee una cantidad relativamente pequeña del dinero ruso congelado, Alemania también es una de las naciones más poderosas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene la mayoría de los activos congelados con 207 mil millones de dólares según 2023. Estados Unidos posee 67 mil millones y Reino Unido, Japón, Canadá y Australia suman varios miles de millones. Los activos de la Unión Europea son clave aquí, ya que representan la mayor parte, y Alemania podría controlarlos más fácilmente, además de sus propios activos. Si se quiere que el deseo de Alemania de que los activos congelados se utilicen de una nueva manera para beneficiar a Ucrania se haga realidad, el país puede necesitar apoyarse en su papel destacado dentro de la Unión Europea como palanca para liberar la mayor cantidad posible de los 207 mil millones de dólares que el colectivo posee. Alemania es uno de los países más poderosos de la Unión Europea. Fue miembro fundador de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que luego se convirtió en la Unión Europea. Alemania es el país más poblado y la mayor economía de la Unión Europea. 96 políticos alemanes tienen escaño en el Parlamento Europeo, más del 10% de los 720 posibles. Alemania también es el mayor contribuyente neto a los fondos colectivos de la Unión Europea. Además, Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea que mencionamos antes, es alemana. Eso es mucho poder de influencia que Alemania puede usar para salirse con la suya si decide presionar fuertemente para que la Unión Europea libere los 200 mil millones de dólares que tiene en activos rusos congelados, incluso si es solo como parte de un nuevo mecanismo que técnicamente no entrega esos activos directamente a Ucrania. Estados Unidos y Canadá podrían seguir a la Unión Europea si ésta lidera el uso de activos congelados. El Consejo Atlántico reveló en abril que Estados Unidos y Canadá propusieron leyes para que sus gobiernos confisquen los activos congelados.
Algunos informes señalan que en Estados Unidos hay quienes piden entregar todo el dinero a Ucrania. Una carta del 21 de marzo muestra que varios senadores pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, entregar esos fondos a Ucrania. Estados Unidos podría actuar si la Unión Europea lo hace. Alemania podría aprovechar ese argumento y su gran influencia en la Unión Europea para lograr su objetivo. El colectivo sigue controlando la entrega de más fondos a Ucrania de los más de 200.000 millones de dólares congelados. A estas alturas quizá te preguntes, si son activos rusos, ¿por qué no se los dan a Ucrania? ¿Acaso Alemania y el resto de la Unión Europea realmente se preocupan por enfurecer a un país que ya está mostrando tanta agresión hacia ellos? ¿Por qué no se usan ya estos activos? En parte, sí se usan. Mencionamos antes que el G7 ya tiene un programa que le permite proporcionar dinero a Ucrania en forma de un préstamo que gira en torno a los activos rusos. El préstamo se pactó en junio de 2024 y hace que el G7 pague cerca de 3.000 millones de euros anuales a Ucrania. Esa es la cantidad de intereses que generan anualmente los activos rusos congelados. Está muy bien, pero como mencionamos antes, Ucrania se enfrenta a un déficit presupuestario en 2026 y 3.000 millones de euros, por útiles que sean, no son suficientes para cubrir ese déficit. En la Unión Europea se ha sugerido mover sus activos a inversiones más riesgosas para obtener mayores rendimientos. Por supuesto, más riesgo viene acompañado de la posibilidad de pérdidas. Eso eliminaría parte de los activos, provocando la ira de Rusia y limitando el dinero generado si se invierte en opciones más seguras. De cualquier manera, el punto es que, hasta ahora, el G7 ha estado usando los activos congelados de una forma que no implica realmente gastar el dinero. Eso sigue siendo de Rusia. Por eso no se han entregado esos activos a Ucrania. Existe un argumento moral para que los activos rusos congelados se entreguen a Ucrania, especialmente dado el alcance y el costo de los daños que se le han hecho al país desde que Putin invadió. Ucrania sin duda podría hacer buen uso de ese dinero, especialmente en su industria de defensa nacional, que dice que podría acelerarse enormemente con una inyección de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, como reportó Cable News Network en marzo, existen dos grandes obstáculos para dar los activos congelados a Ucrania. El primer riesgo es el precedente económico peligroso que podría dañar a Europa, si la Unión Europea confisca activos congelados de países con los que discrepa. Eso hará que inversionistas extranjeros reconsideren acumular reservas en euros. Por ejemplo, China. Cable News Network indica que China sabe que enfrentaría sanciones de la Unión Europea si invade Taiwán, algo que muchos creen que planea hacer pronto. Si esas sanciones incluyen que la Unión Europea dé los activos chinos congelados a Taiwán. Lo más probable es que China retire rápidamente cualquier dinero que ya haya invertido en el continente y se niegue a invertir más en el futuro. Europa no quiere afectar el estatus del euro como moneda de reserva. Esta barrera económica debe superarse para entregar a Ucrania activos rusos congelados. Esto exigiría que la Unión Europea acepte colectivamente las consecuencias económicas de esa acción. Sin embargo, si sacamos de la ecuación este posible impacto económico, nada cambia el hecho de que los activos congelados siguen perteneciendo a Rusia. La incautación de estos activos no cambia ese hecho. Existe una delicada barrera legal que debe superarse para entregar los activos a Ucrania. Cable News Network señala que la inmunidad de los activos en el extranjero de un Estado frente a la incautación es un aspecto clave del derecho internacional. El Spectator dice que Rusia impugnaría esa incautación en tribunales internacionales. La Unión Europea, Estados Unidos, Alemania y otros que incauten deben presentar defensa. Aunque se logre una defensa adecuada, es probable que los activos rusos sigan congelados mientras el caso de Rusia siga pendiente. Nada impedirá que Putin alargue el caso por años, volviendo inútil la decisión de incautar. Solo hay dos formas de superar este segundo obstáculo. O cada titular de activos rusos congelados tendría que decidir violar la ley internacional, o la ley misma tendría que reescribirse, tal vez para permitir la incautación de activos en circunstancias extremas. No es tan sencillo dar el dinero ruso a Ucrania. Por eso Alemania está tan interesada en explorar alternativas, como el mecanismo de pagarés del que hablamos antes. Eso ofrecería una forma de asegurar que Ucrania reciba mucho más de 3.000 millones de euros al año de los activos rusos, mientras que técnicamente se garantiza que esos activos no se entregan directamente. Luego está lo que Rusia piensa sobre todo esto. En febrero, al inicio de las negociaciones de alto el fuego, se discutía qué podían ceder Ucrania y Rusia. Varias fuentes le dijeron a Reuters que Rusia podría estar de acuerdo en renunciar a los activos congelados. Eso solo se haría si el dinero se usara en las zonas ocupadas por Rusia. Es sabido que Ucrania ceder ese territorio a Rusia es parte del acuerdo de paz que quiere Vladimir Putin. Esto no sería Rusia dando 300.000 millones de dólares a Ucrania, sino reclamando ese dinero para reconstruir zonas de Ucrania que destruyó y ahora controla. Esa idea no ha avanzado, como era de esperarse.
Y Rusia es mucho más combativa ahora que se enteró de que Alemania está buscando una mejor manera de asegurar que los activos congelados puedan beneficiar a Ucrania. El Times of India informó el 15 de septiembre que Rusia ya advierte a Europa sobre incautar sus activos para beneficiar a Ucrania. Lo cual, tenemos que suponer, significa que no está muy contenta con el concepto de pagaré que actualmente circula en la Unión Europea. El portavoz del Kremlin, Dmitry Medvedev, ya empezó a lanzar amenazas después de escuchar sobre el concepto de préstamo de reparación, declarando: si esto sucede, Rusia irá tras los estados de la Unión Europea, así como contra los degenerados europeos de Bruselas y países individuales de la Unión Europea, quien quiso adueñarse de nuestra propiedad hasta fin de siglo. Esa persecución requeriría acudir a todos los tribunales para recuperar el dinero, como dijimos antes. Porque para Rusia, tal acción equivaldría a un robo. Y en una base puramente legal, Rusia tendría razón, al menos si los activos simplemente se entregan a Ucrania. Pero bajo el mecanismo de préstamo propuesto, las cosas podrían ser diferentes. Rusia no parece pensar lo mismo. Sin embargo, si Alemania y por extensión la Unión Europea pueden argumentar legalmente que un préstamo de reparaciones no equivale a una incautación directa, Ucrania podría tener suerte. Pero por ahora, todo lo que Ucrania puede hacer es esperar y ver. El concepto de este tipo único de préstamo ya se ha planteado. Será un tema clave para los ministros de Finanzas de la Unión Europea en septiembre y octubre. Y Alemania, que es la potencia dominante de la Unión Europea, dice que quiere encontrar una manera de usar los activos congelados mejor de lo que ya lo hace. Rusia podría estar al borde de quedar arruinada sin posibilidad de reparación, pero luchará con uñas y dientes para evitar que eso suceda, sin importar lo que Alemania, el G7 y todos los que tienen activos congelados propongan. Aún así, el destino de los activos congelados puede ser lo último en lo que Putin esté pensando en este momento. Polonia acaba de darle una bofetada al líder de Rusia al exigir que la OTAN cierre el cielo ucraniano a Rusia. Entérate de más sobre este movimiento en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más actualizaciones sobre los activos congelados de Rusia. Gracias por vernos.